Saludos, bienvenidos y bienvenidas a lo que es nuestra última sesión del curso de Textos Filosóficos 1 para el Centro de Estudios MENAS. Categoría de sustancia, dijimos que la sustancia es el sujeto, por lo tanto, para Aristóteles, en esta oración, la camisa se rompió de un jalón, el sujeto definitivamente es la camisa. Posteriormente, encuentra la categoría de cualidad. Recuerden que la cualidad es un calificativo, una descripción de los objetos. Entonces, en la oración, los tenis de Mario están viejos. Nosotros podemos ubicar que están viejos es la cualidad que se está predicando al respecto del sujeto, del objeto, en este caso, los tenis de Mario. Finalmente, creo que la más fácil de todas estas tres oraciones encuentra la categoría de cantidad. En un equipo de fútbol juegan 11 jugadores, por supuesto 11 jugadores, específicamente el número 11 es la categoría solicitada, ahí no hubo ningún problema, subimos de nivel. Encuentra la categoría de acción, posición y pasión. Por supuesto, maneja es parte de la categoría de acción, es un verbo en presente, por lo tanto, definitivamente se corresponde con el sentido de la acción. Aquí de manera muy interesante también colocaron la palabra fue multado. Fue podría ser también parte de la categoría de acción porque es un verbo. El verbo ser conjugado en pasado sería fue y por lo tanto contaría como parte de la categoría de acción. Eh, Sin embargo, bueno, específicamente la que yo buscaba que ustedes colocaran era, por supuesto, maneja. Maneja es la categoría de acción que está presente en el texto. Si pusieron también fue. Por otro lado, necesitamos la categoría de posición. Específicamente, la palabra que buscamos para la relación de la categoría con el objeto que está describiendo es la palabra sobre. Si colocaban sobre un lugar exclusivo para discapacitados, también está bien, pero la palabra sobre es fundamental. Y finalmente, la categoría de pasión. La categoría de pasión está representada por la palabra multado. Sin embargo, les decía hace un momento que el verbo fue conjugado al pasado puede definitivamente caracterizarse como parte de las categorías de acción, pero no la palabra multado, porque la palabra multado es una palabra que hace referencia no a una acción, sino a padecer determinada acción. Cuando nosotros decimos que una persona ha perdido un dedo por algún accidente y que lo tuvieron que llevar a un quirófano o algo así, decimos fue operado. Es decir, que fue tratada a partir de determinado procedimiento quirúrgico y por lo tanto quedó marcado por eso. Entonces, cuando una persona recibe el acto de recibir una multa, esta persona es multada. Pero este fue multado deja de ser una acción y se convierte en una caracterización dependiente de una acción. Espero que se entienda más o menos. Es decir, por ejemplo, la relación cortar, cortado, la relación rayar, rayado. La libreta es una libreta rayada. ¿Por qué? Porque tiene la característica de haber sido marcada a partir de esta acción, pero esta acción ya no está haciéndose presente en la libreta. La libreta quedó rayada, pero la acción ya no se está realizando. Es lo mismo con el término multado. Multado ya es una caracterización del sujeto, en este caso de Eduardo. Espero que se comprenda. Eh, ¿Y por qué se dice pasión? Porque el sujeto padece la acción. El sujeto que padece una acción se transforma y queda caracterizado por esta misma, ¿no? Recuerden ustedes qué son las categorías, pues las categorías son las maneras en las que para Aristóteles podemos relacionarnos con las sustancias y por lo tanto no hay conocimiento posible que nosotros tengamos que no esté referido a una categoría. Nosotros no podemos conocer más allá de las categorías en las cuales nos describió Aristóteles. Posteriormente vamos a ver que eso en la historia de la filosofía cambia, pero por supuesto que a mí me interesa que ustedes retengan esta información sobre Aristóteles. Enseguida, volvemos con la teoría de las cuatro causas. Pido que pongan mucha atención porque aquí vamos a dejar nuestra segunda y última tarea del curso de textos filosóficos 1. Ya habíamos revisado la teoría de las cuatro causas la sesión pasada. Vamos a darle un repaso muy rápido, muy breve. Recuerden, tenemos cuatro causas. En primer lugar, la causa eficiente. En segundo lugar, la causa material. En tercer lugar, la causa final. En cuarto lugar, la causa formal. De momento, el orden no nos interesa demasiado. Lo que nos interesa es que ustedes aprendan a diferenciar cada uno. La causa eficiente es el progenitor, el artífice como sujeto que hace algo de cada objeto.
El artífice, en este caso de la casa, es el albañil. Entonces, el albañil es la causa eficiente de la casa, el grupo de trabajadores que construyan esa casa. Tenemos en segundo lugar la causa material. ¿Qué es la causa material? Los materiales físicos, concretos, de los cuales están constituidas las cosas. Ahí podemos ver los bloques, las maderas, la grava, etcétera. La causa formal, que es la que define los objetos, es una causa que nosotros no podemos de alguna manera ver como podemos ver la materia, pero sabemos que está ahí definiendo la cosa. Y lo que define en este caso a la casa son los planos de la misma, el plan intelectual que está detrás de la casa. Digamos que es el remanente, lo que permanece de la doctrina del mundo de las ideas platónico. Por favor, recuerden todas estas ideas porque las conexiones están ahí, solamente necesitamos reflexionarlas. Y finalmente tenemos la causa final. La causa final, recuerden, es la intención con la que se construyó la casa. En este caso, para resguardar a una persona de las inclemencias del clima, etcétera. Por favor, repasen esto las veces que sea necesario para que ustedes aprendan a distinguir e inclusive a plantearse las cuatro causas presentes en cualquier objeto. En los platos, en los vasos, en las sillas, en las mesas, etcétera, etcétera. En los zapatos, en todo lo habido y por haber. Y entonces vamos a observar que para la filosofía de Aristóteles hay distintas maneras de conocer las cosas, distintas maneras de relacionarnos con las mismas y de decir que tienen causas, porque a fin de cuentas para Aristóteles hacer ciencia de un objeto implica conocer las causas detrás de este mismo objeto. Muy bien, ya habíamos dicho con el ejemplo de la fuente de Duchamp que en ocasiones los objetos se pueden separar de sus causas, se pueden independizar de sus causas, pero solamente de dos. La causa material y la causa formal están siempre implícitas, es decir, el objeto no se puede desprender de la causa material ni de su causa formal, porque siempre están formando parte de él desde el punto de vista de la definición y desde el punto de vista de la materialidad. Si la cosa se desprendía de su materialidad, pues estaría destruida, ¿no es cierto? Estaría deshecha. Y si se desprendía de su forma, en este caso de su causa formal, que repito es conceptual, ya no tendríamos manera de nombrarla, porque recuerden que la causa formal es la definición de las cosas. Sin embargo, sí hay dos instancias de las cuales los objetos se pueden separar en cuanto a sus causas, que son, por supuesto, la causa final, en tanto que los objetos que fueron creados con una intención pueden tener, a fin de cuentas, otro propósito. Y yo trataba de ejemplificarlo con la fuente de Duchamp, que es un urinal. Cualquier persona en su sano juicio diría, esto es un urinal, y sin embargo, al estar expuesto en una galería de arte, sin duda su objeto no es el mismo, su objeto en cuanto a causa final. Hubiera sido objeto de prisión seguramente si cualquier hombre hubiera llegado al museo y hubiera intentado orinarse en la obra de Duchamp, ¿no? Una situación que seguramente hubiera sido pintoresca, ¿no? Y también los objetos se pueden independizar, pueden andar por la vida sin estar pegados de su causa eficiente, de su creador. El arquitecto no tiene que vivir en las casas que planeó. Nosotros no tenemos que vivir con nuestros padres toda la vida, ¿no? Cualquier fabricante se puede separar del objeto que ha creado y por lo tanto el objeto puede adquirir cierta independencia con respecto a su causa eficiente. Muy bien. Espero que todo esto esté muy claro porque nuestra tarea la tenemos aquí. Aquí dice ejercicio 2 porque es el segundo ejercicio aristotélico, pero para ustedes es su última tarea de la semana. Es bastante fácil. Ustedes me van a decir cuál es la causa que queremos representar con esta relación. ¿Cuál es la causa presente en la relación libro-papel? ¿Cuál es la causa presente en la relación cuento-autor? ¿Cuál es la causa presente en la relación canción-partitura? ¿Cuál es la causa presente en la relación lápiz-escribir? Es decir, el papel, ¿qué relación causal tiene con el libro? ¿Será la causa formal? ¿Será la causa eficiente? ¿Será la causa final? ¿Será la causa material? Ustedes van a colocar la causa que se corresponde con cada uno de los
ejemplos que les coloco en esta diapositiva. Me parece que el ejemplo está muy claro, pero si no estuviera lo suficientemente claro, por supuesto que podemos dar un ejemplo con lo que tengamos por aquí a la mano. Tenemos este trapito rojo. Ustedes se preguntarán por qué siempre el trapito rojo es ejemplo, pues porque es el que uso para limpiar mis lentes, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la causa final del trapito rojo. Si yo hubiera puesto aquí trapito rojo, limpiar los lentes, hubiéramos dicho, limpiar los lentes es la causa final del trapito, porque para eso fue construido, ¿no? Literalmente para eso me lo dieron en la óptica, para limpiar los lentes con esa intención. Pero si yo dijera trapito rojo, tela, entonces estaríamos hablando de la causa material, ¿no es cierto? Entonces, ya, con estos dos ejemplos ustedes ya saben cómo tienen que realizar este trabajo. Por favor, ya saben, tómense el pequeñísimo esfuerzo de anotarlo en su libreta, no solamente tomen captura de pantalla, hagan apuntes, porque se dice que quien escribe lee dos veces, ¿no? Lees para traspasar a tu libreta y para escribir, pues tienes que también ir leyendo lo que vas colocando, ¿no? Entonces, quien escribe lee dos veces y así me aseguro de que ustedes estén tomando apuntes y que eso ayude a que aprendan un poco mejor los contenidos de la sesión. Muy bien, seguimos con los últimos temas de Aristóteles, interesantísimo. Aristóteles se pregunta sobre el movimiento y su relación con el conocimiento. Recuerden que el movimiento es un problema que ha estado presente desde los presocráticos. Recuerden a Parménides y a Heráclito. Muy bien, en su física, Aristóteles habla sobre el movimiento de todos los cuerpos de la naturaleza. Estamos hablando de seres vivos, de materia inerte y de astros. En efecto, Aristóteles inclusive incursiona en la astronomía. Para entender el movimiento, Aristóteles expone los conceptos de causa, acto y potencia. Nosotros, al hablar de las cuatro causas, ya hablamos de ese concepto de causa. Sin embargo, ahora lo fundamental es el concepto de acto y potencia. Todos los objetos tienen características en potencia. Ustedes seguramente han escuchado cuando estamos hablando de un futbolista joven que es un gran material de exportación a Europa en potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que yo estoy hablando del jugador, no está ya en Europa, ¿no es cierto? Sino que tiene potencial. Seguro ustedes han escuchado la palabra potencial. Pues muy bien, es a lo mismo que se refiere Aristóteles cuando nos dice que algo es en potencia. Por ejemplo, una semilla de naranja es un árbol en potencia. Un feto, un feto que surge de la unión de los gametos masculino y femenino en el acto de la reproducción, es un ser humano en potencia. Es decir, por supuesto que es un ser humano, pero es un ser humano en potencia, que todavía le falta desarrollarse para llegar a esa plenitud a la cual está llamado. Y por el otro lado, tenemos el concepto acto, que es relacionado con el concepto de potencia. Si la potencia es lo que todavía no es, pero que puede llegar a ser, el acto es lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, mientras les estoy dando clases, estoy siendo un docente, un maestro, un profesor en acto, porque estoy ejerciendo como tal. Estar en acto implica ejercer, el ejercicio de ser docente. ¿Se entiende? Potencia, las cualidades que puedo llegar a desarrollar pero que todavía no he desarrollado del todo. Acto, las cualidades que estoy ejerciendo actualmente. Muy bien, esa es la relación entre acto y potencia y por supuesto que tiene que ver con el movimiento y con la manera en cómo los objetos se desarrollan y tienden hacia su causa final. Todo lo que percibimos, nos dice Aristóteles, está en acto, es decir, está presente siendo lo que es. Este trapo está siendo lo que es en este momento, es un trapito para limpiar los lentes en acto, estoy limpiando mis lentes con él, pero posteriormente lo puedo usar como trapo de cocina o algo así, y en ese sentido también es a la vez muchas cosas en potencia. En potencia, este trapito es también un trapo de cocina. La potencia consiste en la posibilidad de un ser en acto, que puede o no desarrollarse. No todas las semillas de naranja llegan a convertirse en naranjos, ¿no es cierto? No no todo el papel llega a convertirse en libro. Sin embargo, tiene la potencia para poder llegar a ser eso que puede ser, ¿no? Eh,
Seguramente se entenderá con estos ejemplos la diferencia entre potencia y acto, que repito, es muy importante. Por favor, colóquenla en sus apuntes. Y si hay cualquier duda, ya saben, yo siempre estoy dispuesto a recibir sus dudas. Vamos a llegar a un tema sumamente interesante, llamada el motor inmóvil. Aristóteles, y ustedes ya lo habrán notado, es mucho más sutil en sus conceptos, más sutil que otros presocráticos, porque tiene un sistema filosófico bien ordenado e inclusive no tiene los tintes literarios de Platón, sino que es más riguroso en sus definiciones, parece ser más científico, diríamos nosotros. Y es muy cierto, Aristóteles es un pensador sumamente lógico. Y esta lógica exige que todos los fenómenos observados por Aristóteles tengan un sentido, que tengan una causa final. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos al respecto de la causa eficiente, es decir, del ser que le da lugar a mi propio ser, en este caso mi papá, pues nosotros podemos retraer hacia el infinito esta causa de ser eficiente, de causa eficiente, con el producto de la causa eficiente. Es decir, yo tengo mi papá tiene su papá, el papá de mi papá tiene su papá, el papá de mi papá de mi papá tiene su papá, etcétera, hacia el infinito, ¿no? Lo que nos dice Aristóteles es que el intelecto no admite una serie de causas que se vayan retrayendo hacia el infinito de manera ilimitada. Más bien, nosotros tenemos que postular que el inicio de todo movimiento implica lógicamente la existencia de un motor inmóvil. Es decir, el intelecto rechaza la posibilidad de que haya una serie de causas al infinito. Tenemos que postular que hay un principio único que a su vez es inmóvil y que le da lugar a todo el movimiento, que le da lugar a esta serie de generaciones que se suceden la una o la otra. Pues muy bien, a esto le llama Aristóteles el motor inmóvil. ¿Por qué? Porque si todo movimiento es causado por un movimiento a su vez, por ejemplo, yo levanto el lapicero porque mi mano se mueve, ¿no es cierto? Y mi mano se mueve porque mis músculos se mueven. Y mis músculos se mueven porque hay impulsos eléctricos en mi cerebro que mandan a mis nervios. Y esos se mueven a su vez porque hay un conjunto de procesos químicos que a su vez también se mueven dentro de mí, pero ese conjunto de procesos químicos tuvo lugar porque yo consumí alimento, pero esos alimentos tuvieron lugar porque fueron plantados por un campesino. Es decir, eso se podría retraer hasta el infinito, ¿no? El movimiento de el lapicero en este momento se podría explicar por una serie infinita de causas-efectos. Sin embargo, lo que nos dice Aristóteles es que tiene que existir un principio único del movimiento para rechazar la idea de que exista una acción que se pueda retraer hasta el infinito que cause a su vez los movimientos. Por lo tanto, tiene que existir un motor inmóvil que no se mueva. Por eso ¿por qué? Porque si se moviera, tendríamos que pensar que a su vez hay algo que está moviendo este motor inmóvil, ¿no? Si fuera un motor móvil, entonces algo lo estaría moviendo. Pero al ser un motor inmóvil, podemos decir que es principio de movimiento, porque no se mueve, pero mueve las cosas, ¿no? La existencia de cualquier movimiento, por el hecho de ser un paso de la potencia al acto, supone la existencia de un ser que ya esté en acto. Recuerden que nosotros dijimos que hay seres en acto y seres en potencia, y los seres en acto son los seres que pueden generar movimiento. Pues muy bien, este motor inmóvil tiene que estar siempre en acto y nunca en potencia. De igual manera, el movimiento general del mundo requiere de un ser que sea el agente o motor de ese movimiento. Si los astros se mueven, son porque también son partícipes de la acción de este motor inmóvil. Ese motor tiene que ser el primero, inmóvil, y tiene que estar en acto puro, nunca en potencia, porque las cosas que están en potencia son movidas por otra cosa, ¿no? Sin embargo, el primer motor inmóvil es siempre en acto. Esto lo explica Aristóteles en su obra denominada La Metafísica, donde se habla específicamente de la ciencia que contempla al ente en cuanto ente. ¿Qué es el ente en cuanto ente? Pues es la cosa
la cosa en tanto que cosa. Recuerden que nosotros hablamos al respecto de las distintas ciencias que siempre se enfocan en el ser de la salud, en el ser de la comida, en el ser de las casas, en el ser de los caminos. Las ciencias se van constituyendo a partir de enfocarse en distintos seres. Pues muy bien, la ontología o filosofía primera para Aristóteles se encarga del ser en cuanto que ser y es la única ciencia que se encarga de ello y es parte de la filosofía. Para Aristóteles hay una ciencia que contempla al ente en cuanto ente. Y esta ciencia no se corresponde con ninguna de las que llamamos particulares. La ontología no es matemáticas, la ontología no es la física no se enfoca en los entes en cuanto que entes, la física se encarga de los entes en cuanto a objetos en movimiento, pero no en cuanto a seres. Solamente la filosofía, específicamente la ontología, se pregunta qué significa ser. Las filosofías o ciencias particulares no se ocupan del ente en cuanto ente, sino que separan alguna parte de él, como ya lo afirmamos anteriormente. Para Aristóteles existen niveles de conocimiento que por supuesto nos acercarán hasta esa ciencia del ente en cuanto ente. Aquí lo podemos ver en una escalerita, en un momento vamos a ahondar en eso. El primer nivel del conocimiento, pongan mucha atención, es la sensibilidad o aistesis en griego. Sensibilidad o aistesis. Recuerden que nosotros dijimos que Aristóteles no desprecia el conocimiento de los objetos sensibles, como si puede ser que lo haga Platón o Parménides. Pues muy bien, para Aristóteles, el conocimiento sensible es el principio de todo conocimiento. Yo parto de mis sentidos, de mis cinco sentidos, para conocer objetos y poco a poco voy adquiriendo un conocimiento más complejo de los mismos. Vamos a explicar en un momento en qué consiste cada uno de estos pasos, pero bueno, la sensibilidad, mi percepción a partir de los sentidos, es el primer nivel del conocimiento. Posteriormente, yo genero un conjunto de percepciones y las voy almacenando en mi memoria. Ese sería el segundo nivel de conocimiento. Neme se dice en griego, memoria. Finalmente, a partir de la comparación de mis memorias, que yo guardo como un conjunto de experiencias reservadas en mi mente, se genera la experiencia y nosotros usamos este término en este mismo sentido. Decimos que alguien tiene experiencia no cuando ha vivido mucho, sino cuando tiene la posibilidad de comparar sus vivencias, de hacer un recuento de su memoria, de poder comparar un recuerdo con otro, ¿no? A esto es a lo que llamamos una persona con experiencia. Sin embargo, los niveles más altos de conocimiento son más complejos que la experiencia y estamos hablando de la ciencia y del arte. La ciencia y el arte implican el conocimiento de los sucesos que yo he experimentado, porque puedo experimentar este lapicero sin saber para qué funciona ni cómo se hace, ¿no es cierto? Pues muy bien, en el nivel de la ciencia y del arte, yo adquiero ese conocimiento. Ciencia y arte son dos niveles del conocimiento que usualmente se mencionan juntos, pero tienen cada uno su definición independiente. Lo vamos a ver a continuación. Y finalmente, tenemos el nivel de la sabiduría, que es el nivel máximo del conocimiento. Ahora vamos a profundizar en la distinción entre los distintos niveles de conocimiento que acabamos de mencionar. En primer lugar, les dije que teníamos a la aistesis, es decir, a las sensaciones que nosotros adquirimos a partir de nuestros sentidos, pero no son nuestros sentidos los que razonan. Nosotros adquirimos impresiones que nos vienen del exterior sin la necesidad de que yo conozca cómo se llaman los objetos ni para qué funcionan, ¿no es cierto? Este nivel de conocimiento, por lo tanto, es sumamente básico y es propia de todos los animales por naturaleza. Todos los animales tienen algún nivel de representación sensible. Los perros, vean como vean, pero ven, tienen también sensaciones, perciben el clima con sus sentidos, etc. El siguiente nivel es el de la memoria, que ya implica conservar las sensaciones. Nótese cómo hay una escala gradual que depende del nivel anterior de conocimiento. Pues bueno, la memoria significa conservación de sensaciones. Hay animales que tienen memoria y los animales que tienen memoria, nos dice Aristóteles, son superiores a los animales que no poseen memoria.
Por ejemplo, los perros tienen una gran memoria, los perros pueden asociar fenómenos, de manera que si tú te acercas a su plato de comida, ellos se emocionan porque lo relacionan con el alimento que ellos van a recibir. Al menos mi perro así lo hace, empieza a mover la colita cuando me acerco a su plato de comida. Pero hay animales que no tienen mucha memoria, por ejemplo, las mosquitas. Cuando nosotros andamos matamosqueando una mosca, pues en muchas ocasiones la mosca se vuelve a parar en el lugar que nosotros acabamos de golpear con el matamoscas. No sé si a ustedes les ha sucedido, en el mismo pedazo de fruta, en el mismo plato de comida. ¿Esto qué significa? Que no tienen memoria porque se están arriesgando a recibir ese matamoscaso que ya eludieron una vez. Por lo tanto, hay animales para cuya conservación la memoria los favorece más que a otros. Tenemos en tercer lugar la empiria, la experiencia, que es el conjunto de recuerdos de un mismo asunto. Ya podemos hablar de una clasificación al respecto de los recuerdos que me van enfocando cada vez más en el conocimiento de un objeto en particular, la experiencia. Sin embargo, yo ya les había adelantado que en el caso de la pura experiencia se conoce el hecho, pero no el por qué y la causa. Cuando yo conozco un objeto, inclusive también un trabajo por experiencia, pues a lo mejor no lo puede enseñar tan bien, porque yo solamente conozco a partir de mis sensaciones y de mi memoria, pues un conjunto de fenómenos, pero no puedo dar causa y razón de ellos. A continuación tenemos los niveles de conocimiento superior. En primer lugar, la tecné, que significa arte. Cuando hablamos de arte, no quiero hablar de las bellas artes, de la pintura, que también implican un arte, por supuesto, de la danza, sino del arte como producto del artesano. El arte es un saber productivo. Recuerden ustedes la palabra poiesis que ya habíamos utilizado con Platón. Consiste en el saber hacer. Tenemos posteriormente el nivel de la epísteme o ciencia. En el nivel de la epísteme o ciencia estamos hablando de un saber demostrativo. Este consiste en el saber demostrar a partir de premisas lo que es necesario. Y ustedes recordarán la palabra premisas por los ejercicios de silogismos que ya realizamos con Aristóteles. Recuerden ustedes que las premisas nos ayudaban a demostrar las conclusiones. Pues muy bien, en el nivel de la epísteme, yo soy capaz de desplegar las premisas que me llevan a obtener un conocimiento como conclusión. Eso sería lo que caracteriza a la epísteme. Yo conozco el proceso de razonamiento que está detrás de los objetos y por lo tanto soy dueño de su saber, soy dueño de su ciencia. Algo que caracteriza a la tecné y a la epísteme en conjunto es que son conocimientos que saben el porqué y la causa de los fenómenos. Además, pueden enseñarse. Yo no le puedo transmitir mentalmente a otro mi experiencia. Sin embargo, sí puedo enseñarle un oficio a partir de mi arte. También puedo enseñar ciencias, por supuesto. Pues bueno, entonces la tecné y la epísteme se caracterizan porque se pueden enseñar. Y tenemos finalmente el nivel más alto de conocimiento, que se trata aquí de reflejar con una niña que está en la pura contemplación del universo. Y hablamos ni más ni menos que de Sofía, la sabiduría. La sabiduría que por supuesto está relacionada con la palabra filosofía. La sofía o sabiduría es la ciencia acerca de las causas y principios primeros. Recuerden cuando hablamos sobre la ontología. Es universal, es decir, sabe de todas las cosas posibles sin tener ciencia de cada una de ellas. La filosofía, la sabiduría, no se enfoca en lo particular, sino en lo general. Y lo más general es el ser, lo más universal, lo que le corresponde a cada uno de los objetos que existen, porque de todos los objetos existentes nosotros decimos que son, ¿no es cierto? Entonces, si todos los objetos y todas las personas, todo cuanto existe, participa del ser, entonces de alguna manera a la filosofía ningún objeto le es ajeno. La filosofía, la sabiduría, es en sí misma, es decir, no se escoge por sus efectos, sino por ella misma. No tiene una utilidad como si la tiene la carpintería, como la tiene la medicina, como lo tiene el hecho de estudiar derecho, sino que se escoge porque todos los hombres desean por naturaleza conocer y la sofía es el grado máximo de este conocimiento, la sabiduría.
Pues muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte de nuestra sesión. En un segundo video les voy a comentar lo que veremos a continuación vinculado con la filosofía medieval. Dejaremos un poco de lado a Aristóteles, antes haremos un pequeño repaso de lo que hemos visto sobre filosofía antigua hasta aquí y vamos a dar una introducción a la filosofía medieval que vamos a desarrollar de una manera más profunda en nuestro curso de textos filosóficos 2. Muy bien, hasta aquí nuestro primer video.